Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Quiero referirme al tema de la renegociación del peaje sombra. Cuando el presidente Abinader advirtió en su discurso de juramentación que iba a enfrentar esa situación, que no iba a ser tolerante con ese hecho, desde entonces y cuando se produjo la designación de Manuel Esquea para revisar la parte jurídica de ese contrato, he sostenido desde ese momento y antes de ese momento que lo de la revisión jurídica del contrato no creo que aportara nada que el país no conociera y que la solución de ese asunto no andaba por ahí, que la solución no era jurídica, que la solución era financiera. La solución era financiera. El gobierno ayer anunció una solución financiera. Yo creo que lo más sabio, el camino más corto, menos traumático, pero además un camino en el que el país no se arriesgaba a perder más de lo que ha perdido porque iba a seguir perdiendo. No había posibilidad por la vía jurídica, por más cosas que se hablaran, pues el mejor camino fue este camino que anunció ayer el presidente Luis Abinader. Ya sabíamos, porque lo había dicho el director de la Alianza Pública Privada, el señor Freund, había dicho que la concesionaria o el fideicomiso que tenía esta autovía del Nordeste había hecho 3 propuestas y que el gobierno estaba analizando esas 3 propuestas. Bueno, la que anunció ayer el presidente Luis Abinader, pues dice que se pone fin al contrato. El Estado adquiere el contrato. El Estado compra el contrato de la autovía del Nordeste. Y el Estado va a pagar 410 millones de dólares. Si vemos lo que faltaba por pagar o lo que el Estado tendría que pagar, la negociación parece muy razonable, favorable, porque el presidente explicó que los 410 millones de dólares que va a pagar el Estado dominicano, pues ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por el peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez se hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial. Es decir, que lo que se hizo ahí fue lo siguiente: ¿cuántos años te quedan cobrando el peaje sombra? Te quedan tanto. Eso significa un ingreso de tanto. Vamos a llegar a una negociación razonable sobre ese ingreso. Y se llegó a una negociación razonable sobre ese ingreso. Yo sé que aquí se va a plantear en el país, hay gente que dirá, no, eso era una estafa. Y como eso era una estafa, pues eso había que
enfrentarlo en los tribunales, tanto nacionales como extranjeros. Tanto nacionales como extranjeros. Y en consecuencia, al negociar, no hemos hecho nada más que premiar una estafa. Bueno, ese contrato, desde luego que desde que se estableció el peaje sombra, porque creo que fue el Banco Mundial o algún técnico del Banco Mundial que hizo el llamado estudio de factibilidad y se le ocurrió plantear los 4.000 vehículos diarios que iban a circular por ahí. Y entonces, en base a eso, se hizo una proyección y si los resultados no eran así, había una compensación por parte del Estado que se llamó peaje sombra. ¿De cuándo data esto? Bueno, el contrato se aprobó en la administración del presidente Mejía, porque estamos hablando de el 1999, pero se empieza a ejecutar en la administración del presidente Leonel Fernández. Se empieza a ejecutar este contrato. El presidente Medina trató de revertirlo, pero no sé por qué razones no se logró. Lo que sí se ha logrado ahora. El tema también, hay que decirlo, que se ha manejado con algún populismo. Porque cuando usted escucha comentarios, mucha gente le va a decir, pero que esa obra se ha pagado varias veces. Esa obra se ha pagado varias veces. Bueno, busca cualquier cosa y financiala 30 años, a ver cuántas veces tú la vas a pagar. Es decir, ve, compra una nevera, no lleve tu dinero, porque tú no lo tienes, tú tienes una parte, ahora con el doble va a aprovechar y va a financiar una nevera. Y va a ir a buscar tu nevera. Pero, ¿cuántas veces tú vas a pagar la nevera? Porque una cosa es el costo de la nevera y otra cosa es el costo del financiamiento. Entonces, se suelen juntar ambas cosas en comentarios y decir, no, es que la obra se ha pagado varias veces su valor. No. Todo lo que entra en un esquema de financiamiento, cuesta varias veces su valor. Entonces, eso aparte de la sobrecarga y de las cosas que allí se establecieron. Entonces, bueno, la negociación siempre fue cuestionable. El presidente Abinader decía ayer, hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. Habrá ahorro para las arcas del Estado y para los bolsillos de los dominicanos. ¿Por qué habrá ahorro para los bolsillos de los dominicanos? Porque el gobierno va a reducir en un 20% el costo de este peaje en el trayecto en Las Américas-Samaná. Entonces, por eso que el presidente habla de economía para el Estado, economía para la gente. La negociación fue el mejor camino. Si el presidente se va por otra vía, se le va este periodo, y si gobernara un próximo periodo, se le pudiera ir también en conflicto, en lo que en definitiva el Estado iba a tener que pagar. Y como un bendito Estado sale a denunciar contratos que el Estado lo firma, que lo aprueba su Congreso.
Entonces el Estado va a salir a denunciarse el mismo. Mira, nosotros nos estafamos nosotros mismos y aprobamos esto, etcétera. Entonces, ¿qué no va a decir el arbitraje internacional? ¿Y qué ustedes hacen aquí? Porque ¿qué es lo que dice ahí? Lo que dice ahí es que usted tiene que pagar eso. Y entonces, ¿cuál es el problema? O eso se hizo sin que lo aprobara el Congreso de su país. Ah, bueno, ya es otra cosa. Porque tenía que ir al Congreso. No fue. Entonces, ¿y qué buscan aquí? ¿Qué buscan aquí? Ah, no, que esto es un escándalo. Bueno, es problema de ustedes. Problema de ustedes. Es decir, ahí no había, por más tontería que se habla, ahí no había salida por esa parte. La salida era esta que anunció el gobierno ayer, ponerse de acuerdo de alguna manera para resolver eso. Le faltó al presidente explicar cómo se va a pagar eso. Le faltó explicarlo. Yo creo que debió decir cómo se iban a pagar esos 410 millones de dólares, pero de todas maneras, cuando vemos la matemática entre lo que quedaba por pagar y lo que se ha pagado, pues parece una negociación razonable. Ayer también, pues hubo otro anuncio que hay que resaltarlo, y es el acuerdo entre Francia y RD. Los gobiernos de la República Dominicana y el de Francia firmaron 3 acuerdos de cooperación para financiar y desarrollar proyectos de mejora de la movilidad urbana, incluido sistemas de transporte masivo de trenes. El primero de ellos fue un contrato de crédito para costear la segunda fase del programa de optimización de la línea 1 del Metro de Santo Domingo para duplicar la longitud de los trenes y pasar de 3 a 6 vagones. Esta segunda etapa incluye la adquisición de 10 trenes adicionales. Entonces, ayer el ministro de la Presidencia y coordinador del Gabinete de Transporte, Macarrulla, y el ministro y delegado del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Frank Riester, acordaron un préstamo por valor de 86 millones de euros proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo. La primera fase de este proyecto ya está en marcha con un préstamo de 150 millones de dólares de la misma entidad. Entonces, señores, por ahí creo que esas son noticias positivas. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.